Bienvenidos a este nuevo espacio de streaming en Al Tablero. Yo soy Sandra Carvajal, subdirectora de Dinero.com, y hoy les tenemos en estudio a Alejandro Ordóñez, candidato presidencial, quien nos va a contar un poco sobre sus propuestas económicas y qué piensa Alejandro Ordóñez acerca de la economía. Bienvenido, candidato. Gracias, te agradezco mucho esta sesión, esta pasada al tablero. Va a Bueno, ser sí, señor. muy interesante, muy pedagógica. Claro que sí. Para esto también tenemos en estudio a Angélica Benavides, periodista de Dinero.com, quien nos va a hacer unas preguntas iniciales para que tengamos una idea de qué piensa Alejandro Ordóñez acerca de la economía. Mientras que ustedes se conectan, hacen sus preguntas, yo estaré muy pendiente de esas preguntas y se las haremos también al candidato presidencial. Bienvenida, Angélica. Bueno, Sandra, muchas gracias. Buenos días a todos nuestros seguidores. Buenos días, candidato. La primera pregunta es, estamos en una coyuntura de reducción del gasto, se hizo una comisión que ya tiene listo un documento. ¿Qué tanto de verdad debe recortarse el gasto y cuáles de esas propuestas se pueden implementar o se podrían implementar en un posible gobierno suyo? Mire, yo pienso que la reducción del gasto es una necesidad y es una urgencia. La economía no podrá crecer si el gasto se mantiene en los términos que hoy existen. Es necesario los gastos suntuarios, reducirlos. Es necesario generar nueva confianza al ciudadano. Es necesario tener un Estado pequeño pero fuerte y no grande e ineficaz, grande e ineficiente. Ahí hay varios aspectos que tocan equilibrarse, puesto que en algunos de los planteamientos que han hecho, la afectación social me parece que es de gran magnitud. El tema pensional, el rediseño pensional es un reto que se tiene, pero allí se están corriendo muchos riesgos, porque yo creo que más que la bomba pensional, lo que existe es una bomba social y eso las políticas públicas deberán priorizarlo. ¿Cuáles serían esos gastos suntuosos que señala usted que hay que eliminar? Mire, hay una cantidad de entidades que han multiplicado en exceso las mismas funciones y que deben racionalizarse. Pero no solamente ello, hay dijéramos, la pérdida de confianza, la pérdida de credibilidad del gobierno nacional ha pretendido ser neutralizada con el aumento del gasto. Los cupos indicativos se han convertido en escenarios propios para lograr realizar un gasto público para tener más efectos políticos que efectos realmente sociales, que son los que están demandando y requiriendo los colombianos. Ya que mencionaba usted precisamente el tema de las pensiones, ya se han hecho varias propuestas de lo que podría ser una reforma pensional. ¿Cómo sería la reforma pensional de Alejandro Ordóñez? Miren, aquí hay dos posiciones. Quienes consideran que la modificación al sistema pensional se debe realizar simplemente privilegiando el tema del gasto público, y para ello proponen aumentar las semanas de cotización, aumentar la edad de pensión, reducir las pensiones, las mesadas pensionales, e incluso llegan a proponer la supresión de colpensiones y el desmonte definitivo del régimen de prima media con prestación definida. Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que el grave problema pensional es un problema de cobertura, de reducción de una cobertura que está gestando escenarios como este. Acá deberían estar pensionados 6.500.000 personas, de las cuales solamente están pensionadas 1.600.000 personas.
frente a ellos, ¿qué hacer frente a los 4 millones de personas que estarían expuestas al abandono social y a la indigencia? Ese es el verdadero reto que tenemos, cómo lograr ampliar esa cobertura. Y yo he propuesto varios estrategias para lograr ampliar la cobertura. La primera de ellas es hacer posible, hacer viable la pensión familiar, que existe desde el 2012 en Colombia, pero que se ha tornado inviable por los requisitos y las condiciones que se le han colocado. Menester es modificar esos requisitos, sobre todo el que tiene que ver con la exigencia de haber cotizado a los 45 años el 25% de las cotizaciones, porque como bien se ha explicado, la pensión familiar implica que se puedan sumar las semanas cotizadas de los cónyuges para lograr cumplir el requisito, pero se le exige que a los 45 años hayan cotizado el 25% y se requiere pertenecer al estrato 1. Esos requisitos serán derogados para poder ampliar casi en 1 millón de personas los beneficios de la pensión familiar. Pero igualmente, para lograr fortalecer el régimen de prima media con prestación definida, es pertinente la creación de unos pilares en el cual habría obligación de cotizar hasta 4 salarios mínimos en el régimen de prima media con prestación definida, una cotización obligatoria, y quien quiera tener una mejor pensión a partir de los 4 salarios hacia arriba podría cotizar en el régimen de ahorro individual, pero lo importante es acabar la competencia del régimen de ahorro individual con el régimen de prima media con prestación definida. Ahora se ha hecho todo un esfuerzo, ¿cómo denominarlo? Una estrategia para lograr justificar la supresión de colpensiones. Y se parte de la aseveración de que anualmente en el presupuesto actual deberá girarse a colpensiones cerca de 41 billones de pesos, pero de esos 41 billones de pesos solo 11 billones están dirigidas a colpensiones. Los restantes son para las pensiones de las fuerzas militares, para FOPEP y para los maestros. Entonces yo, resumiendo, no voy a aumentar las semanas de cotización, no voy a aumentar la edad para pensionarse, no voy a acabar a colpensiones y no voy a reducir las mesadas pensionales. Voy a enfrentar el más grave problema que tiene nuestro sistema pensional, que es las limitaciones en la cobertura, la precaria cobertura. ¿Cómo puede cubrir entonces ese gasto adicional que se generaría por el incremento de cobertura sin modificar el gasto por los subsidios o sin incrementar las cotizaciones que deberían entrar al sistema pensional? Mire, esto tiene unos vasos comunicantes con la estrategia de de crear un trabajo digno, porque en Colombia, de los 23 millones de ocupados, no dijéramos de empleados, de ocupados, solamente 7.700.000 cotizan a la seguridad social, a salud y a pensiones. Hay cerca de 15 millones de informales, y los informales no pueden cotizar o no tienen atractivos a esa cotización, a la formalización, porque
tienen que cotizar el 28.5% de sus ingresos. Es decir, o cotizan o comen, prefieren comer, ¿no es cierto? Entonces, generemos, y esa es la apuesta y la estrategia, generar atractivos para la formalización. ¿Y cómo se generan atractivos para la formalización? Reduciendo los porcentajes de la cotización a efectos de lograr migrar de la informalidad a la formalidad. Informalidad donde uno encuentra vendedores ambulantes, a trabajadores de la construcción, a mecánicos, a estos trabajadores del campo, a profesionales. Es necesario entonces lograr hacer migrar de la informalidad a la formalidad. Y de esa manera obtendremos nosotros los recursos necesarios para afrontar todo el tema de nuestro sistema pensional, de nuestro sistema de seguridad social. Por esta misma línea de los ingresos, usted señalaba en una columna en El Tiempo que una de sus propuestas es reducir la tarifa general del IVA hasta el 10%. Si se reduce en 9 puntos la tarifa del IVA, ¿de dónde se compensaría el recaudo que va a dejar de recibir el gobierno por este impuesto? Mire, el planteamiento es claro. ¿Cuál es? Si nosotros logramos combatir eficazmente la evasión, anualmente se evaden cerca de 60 billones de pesos. Y la mejor forma de combatir la evasión es reduciendo la presión fiscal. Si usted logra reducir la presión fiscal, se aumenta el recaudo, se aumenta la inversión, se aumenta el consumo, se reduce el desempleo, se reduce la informalidad. Se hará más fácil pagar impuestos que evadir. Y ello favorece no solamente al empresario, sino al consumidor. Yo creo que nosotros tenemos dos alternativas, o hay dos posiciones. Quienes consideran que el déficit fiscal es el motor del desarrollo, eso termina legitimando la orgía del gasto innecesario. O quienes consideramos que es la protección de la propiedad quien genera el desarrollo, que permite crecer la economía. La mejor forma conocida de hacer rico al Estado es hacer rico al ciudadano. Y esa es la estrategia, esa es la apuesta económica. Aquí hemos sido cooptados durante hace muchos años por la escuela neokeynesiana, que nos ha generado, que nos ha traído subdesarrollo, pobreza, migración de la inversión, desempleo, informalidad. Entonces, yo creo que esa es la circunstancia ante la cual estamos abocados. O continuamos con ese prurito que nos ha, o esa escuela económica que nos ha sido tan nefasta, la que pretende creer o pretende reducir o pretende circunscribir el motor del desarrollo al déficit fiscal, el déficit fiscal como motor del desarrollo, o quienes creemos que menester es promover la inversión, proteger la propiedad para generar empleo, para generar inversión. Bueno, a esta hora ya nos están llegando las preguntas de nuestros usuarios, están muy activos en redes.
Y con respecto a este tema, nos pregunta Pedro Ramírez, ¿usted haría una nueva reforma tributaria? ¿Cómo sería esa nueva tributaria que usted haría? Y le añadimos la pregunta de Andrés Ciceri, ¿usted propondría que las iglesias tributen en el efecto de tratar de aumentar los ingresos? Mire, la reforma tributaria que habría que plantearse o que habría que hacerse, la acabo de esbozar. Reducción de la presión fiscal, reducción de los impuestos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de lograr que la economía crezca. Nosotros no podemos seguir con las reformas tributarias, con la presión fiscal que hoy tiene nuestra economía. El sistema tributario colombiano es está dentro de los sistemas tributarios más, dijéramos, que cobran más en el mundo. Hay algunas actividades que ascienden casi al 65%. Entonces, frente a ello, si nosotros queremos lograr que la economía crezca, tenemos que inevitablemente apostarle a la reducción de los impuestos para lograr que haya más recaudo, más consumo, más inversión y para que exista empleo. Si nosotros no logramos hacer eso, vamos a seguir en esta crisis que ha deslegitimado tanto a nuestra institucionalidad. En este sentido, con una reducción de impuestos, ¿no cree usted que se verían afectados algunos programas que viene trayendo este gobierno, como Mi Casa Ya o Serpilo Paga? ¿Usted mantendría esos programas o los modificaría? ¿Qué haría usted con esos programas? Hay programas que se pueden mantener, pero menester es hacer esta distinción. Es necesario distinguir para acertar. Mire, el hecho de que se reduzcan los impuestos no quiere decir que se reduzcan el recaudo. Eso no tiene esa consecuencia. La reducción de impuestos genera el aumento del recaudo, y el aumento del recaudo también, o mejor, esa reducción de impuestos que genera aumento de recaudo también genera el aumento de la inversión, y ello permite lograr igualmente combatir la evasión y lograr reducir la evasión sustancialmente. Entonces ello no afectaría la ejecución de políticas públicas como las que usted refiere. Hay planes, hay políticas públicas, hay estrategias del actual gobierno que se pueden mantener, incluso que se pueden implementar. A mí no me disgusta el Serpilo Paga. En la medida que ello no afecte la educación pública, podemos, dijéramos, mantenerlo e incluso implementarlos. ¿No le parece que es posible que el gasto, o más bien el estímulo al gasto y al consumo y al recaudo se tarde más tiempo de lo que podría tardarse el efecto de un menor recaudo tan pronto se bajen los impuestos? Es decir, al implementar la reforma que usted quiere, el primer efecto evidentemente va a ser una reducción de los impuestos, del recaudo también por la reducción de los impuestos. El consumo va a tardar más tiempo en recuperarse, digamos, en incrementar y en atraer más inversión que genere mayores recaudos. ¿No le preocupa a usted que se genere ahí, digamos, un bache, un hueco en el recaudo del gobierno? De luego, hay una transición, porque usted bien sabe que las modificaciones tributarias son de carácter legal, y esas políticas públicas tienen inevitablemente que pasar por el Congreso. Hay unos términos de transición, una época de transición, y sobre todo por ahí hay muchos factores que hay que modificar, estructurales que hay que modificar. Ustedes bien saben que el presupuesto nacional tiene una inflexibilidad del orden de del 84%, y para ello habría que igualmente lograr hacerlo más flexible, porque
porque indudablemente eso afecta los planteamientos que estamos haciendo. Pero es indudable que hay unos tiempos de transición inevitables por la misma estructura institucional. Eso no depende exclusivamente del Ejecutivo, no depende exclusivamente del presidente, sino que ello hay que adecuarlo, tramitarlo con fórmulas legales. Esa inflexibilidad del presupuesto está determinada por la Constitución Política del 91, que también su modificación no depende exclusivamente del Ejecutivo. ¿Cómo tendría que ser usted una constituyente entonces? Claro, no solamente para eso, para muchas cosas, para muchas otras cosas, lo he planteado, para temas de carácter institucional, para rediseño del Estado, para muchas otras cosas hay que inevitablemente rediseñar gran parte de la institucionalidad en Colombia. Bueno, varios usuarios preguntan acerca del desempleo y están preocupados por ese tema. ¿Usted cómo haría para fomentar el empleo en Colombia? Mire, dos facetas que ya las enuncié, pero el fomento del empleo tiene que ver primero con el aumento de la inversión. Si nosotros no logramos aumentar la inversión, no es fácil crear el empleo. ¿Y cómo usted promueve la inversión? Aquí la inversión ha migrado a otros países, no solamente la inversión extranjera, sino la inversión nacional. Yo promoveré la inversión. Y la mejor forma de promover la inversión es generar una seguridad jurídica. Sí. Aquí no existe seguridad jurídica. La seguridad jurídica en Colombia es una pieza de museo. Pueden estar en los anaqueles de un museo, es un problema de arqueología, porque aquí primero encontramos la inestabilidad normativa proveniente de las enunciaciones legislativas o de las normas administrativas. Pero igualmente las decisiones judiciales, más que todo las decisiones de la Corte Constitucional, generan una ausencia o afectan la seguridad jurídica. Por tanto, aquí hoy la inversión lo piensa dos veces en venir a Colombia o en permanecer en él, por los riesgos que ello implica, por los costos que ello implica, y no solamente los temas de carácter legislativo o de carácter constitucional, la morosidad en la decisión de las controversias contractuales aquí implica unos costos exagerados que no tienen, dijéramos, comparación con otros países. Pero no solamente ello, fuera de la seguridad jurídica está precisamente la necesaria seguridad de carácter fiscal, de carácter tributario. Si nosotros logramos hacer lo que estamos diciendo, la reducción impositiva, vamos a atraer inversión, vamos a atraer y atrayendo la inversión, tanto nacional como extranjera, vamos a crear empleo. También la apuesta está frente a la formalización de la informalidad para generar un trabajo digno. Yo pienso que en ello hay dolorosas experiencias en materia de estos temas que le estoy diciendo. La ambivalencia de la seguridad jurídica ha generado lo que ustedes bien conocen como conocedoras de la actividad económica. A uno le preguntan con mucha insistencia sectores de la producción precisamente cómo hacer para lograr estabilidad jurídica, porque sin estabilidad jurídica no hay inversión. Uno no puede traer capitales con la inseguridad jurídica que hoy vivimos. ¿Cuánta migración de la inversión se ha producido en los últimos años? Cada vez la pérdida de confianza en la institucionalidad es creciente, y esa pérdida de confianza deviene de factores como los que estamos observando.
no solamente es la inseguridad institucional como consecuencia de los acuerdos de La Habana, es la inseguridad generada por la misma institucionalidad. Hoy uno de los temores que tiene el ciudadano es el temor a emprender, el temor a invertir. ¿Y por qué teme el ciudadano invertir y teme el ciudadano emprender? Porque no ve en el Estado, en la institucionalidad, un aliado que lo va a promover, sino ve en la institucionalidad un adversario. Recuerdo una frase, hablando del tema fiscal, una frase del ex vicepresidente, no, fue designado, Carlos Lemos Simón, ¿no? Hablando del Estado ladrón, del Estado alcabalero, un sistema tributario total confiscatorio, inestable, ineficaz, insuficiente. Ello genera inseguridad, pero esa inseguridad hay una concausa o multiplicidad de causas que generan la inseguridad, desde lo jurídico, pasando por lo judicial, terminando en lo fiscal, y la cereza que le faltaba al postre fue la inseguridad institucional que generó el tema de La Habana. Bueno, varios usuarios, entre ellos Ángel Orjuela y muchos otros, están preocupados por el tema de la corrupción. ¿Qué haría usted en este tema? ¿Cuáles serían sus propuestas al respecto? Porque vemos casos de corrupción a diario. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué propondría para acabar con esos focos de corrupción? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos para combatir eficazmente la corrupción? Mire, primero que todo yo debo reconocer algo o decir algo sin ambajes. A mí me tocó combatir la corrupción de una manera y yo considero que fue eficaz. Se pudo hacer mucho más. En los casi 8 años que estuve en la Procuraduría, sancioné a cerca de 8.000 funcionarios públicos, casi 3 diarios. Y cuando uno se pone a observar, y es absolutamente insuficiente la mera estrategia punitiva, la mera estrategia sancionatoria, ¿sí? Desde luego que hay que hacer esfuerzos para lograr, ¿cómo decirlo pedagógicamente? Mire, el bandido le debe tener miedo a la autoridad, y hoy el bandido no le tiene miedo a la autoridad. En todas las transgresiones de la ley, pero en el tema de la corrupción igualmente, debemos generar nuevamente el temor del bandido hacia la ley, hacia la justicia, que no tenga la impunidad como parte de su empresa criminal, como un presupuesto de su empresa criminal. Entonces, allí hay varias cosas que hacer, pero que yo les digo que son necesarias, pero que no son suficientes. Menester es que sea eficaz la extinción del dominio, la extinción de bienes de los corruptos. Los procesos, como no son prontos, como la justicia no es pronta, como la justicia no es cumplida, como hay una cantidad de posibilidades procesales para lograr demorar los procesos, hacerlos eternos y hacerlos ineficaces, la acción de la justicia pues pierde total credibilidad. Bueno, pero es que ahí también hay un tema, y es la congestión del sistema judicial. ¿Cómo se solucionaría porque ese aquí es que el tema de la no justicia, de la morosidad en la justicia, porque las grandes lunares, los grandes lastres de la justicia es la morosidad, ¿sí? La morosidad y la congestión. Le oía yo a algún exministro, al doctor Alfonso Reyes, bueno, se me olvida, decir que se cumplan los términos para que la justicia sea pronta
y sea cumplida. Claro, que se cumplan los términos, pero para cumplirse los términos, que es la mejor forma de combatir la congestión, deben existir los recursos necesarios para que incluso implementar creación de juzgados, para hacer modificaciones procesales, para incluso desmontar excesivos garantismos que terminan siempre haciendo eternos los procesos. Pero primero, la pronta y cumplida justicia, que realmente los procesos en todo caso, pero ya que estamos hablando en los temas de corrupción, logren tomarse las decisiones en tiempo real, cuando los funcionarios todavía estén en el ejercicio de sus competencias, en el ejercicio de sus funciones, porque con harta frecuencia esas decisiones aparecen años después de que los funcionarios se han separado de sus cargos, años después en que ellos han incurrido en estos actos de corrupción. Pero hay un tema que sí es sensible y que es promotor de la corrupción, sobre todo en las entidades territoriales. Mire, hay cada vez una mayor ausencia de los controles provenientes de las entidades encargadas constitucionalmente para ejercer dicho control. ¿Por qué razón? Por el relacionamiento político que existe. ¿Quiénes eligen a los contralores departamentales o a los contralores municipales? Los concejales. ¿Quiénes eligen a los personeros? Los concejales. Y en últimas, los concejales son quienes en últimas eligen políticamente con sus alianzas y demás a los gobernadores y los alcaldes. Entonces termina siendo el control instrumento político del controlado. Y esa, dijéramos, relación es una relación que no solamente deslegitima, sino que ha demostrado su abierta ineficacia. Si nosotros logramos, dijéramos, neutralizar esa forma, rediseñar esa forma, y por eso es menester una constituyente, porque para adecuar la institucionalidad al combate eficaz contra la corrupción. Pero no solamente son los aspectos punitivos y sancionatorios, sí, puede haber modificaciones en los estatutos, en el estatuto contractual, puede, dijéramos, prohibirse o desmontarse los beneficios penitenciarios para que no los reciban los implicados en corrupción, puede incluso generarse inhabilidades permanentes para el acceso a la función pública, pueden incluso generarse inhabilidades o causales de disolución de las personas jurídicas para que resulten implicadas en temas de corrupción. Pueden existir penas mucho más fuertes, mucho más contundentes, pero en últimas medidas, si no hay una pronta, si no hay una cumplida justicia, pues eso será un canto de sirenas. Entonces, pero hay un tema preventivo que no lo podemos echar en un saco roto. Es necesario preventivamente el tema de la formación de buenos ciudadanos en valores y en principios es fundamental y esencial si nosotros queremos enfrentar a mediano plazo el tema de la corrupción. La propuesta que he hecho, que he venido haciendo de políticas públicas con enfoque de familia, es necesaria para fortalecer la familia y formar allí buenos ciudadanos en valores y en principios. Entonces, el tema punitivo, el tema sancionatorio, el tema criminal, el tema disciplinario, el rediseño constitucional para que realmente exista controles, pero igualmente el tema preventivo no se puede perder de vista. Vamos a hacer una ronda de preguntas un poco más concretas porque ya se nos está acabando el tiempo y quisiéramos abarcar mucho más acerca de sus propuestas. Entonces, continuamos con Angélica. Candidato, las calificadoras de riesgo están muy pendientes del cumplimiento de la regla fiscal
y señalaba hace poco el director de ANIF, pues que lo más aconsejable es no modificar la regla fiscal ni al inicio de un periodo presidencial ni al final, pues porque al inicio el presidente nuevo tiene que demostrarle, digamos, a las calificadoras que es capaz de cumplir con los parámetros de política macroeconómica, y al final, pues precisamente para no dejarle, digamos, el problema al siguiente gobierno. ¿Cuál sería su mensaje para las calificadoras para que estén tranquilas en este tema y no nos vayan de pronto a rebajar la calificación, a quitarnos el grado de inversión? Mire, vamos a generar confianza inversionista, vamos a generar confiabilidad, vamos a reducir esa burocracia paralela que tanto ha afectado a nuestra economía y al gasto público, pero fundamentalmente vamos a generar confianza, vamos a generar credibilidad en un gobierno serio como el que yo aspiro a dirigir. Esa va a ser uno de los primeros frutos que vamos a obtener y uno de los primeros mensajes, tanto interna como externamente. ¿Usted reduciría, nos pregunta Juan Carlos Chaverra, en el mundo de reducir los gastos, en el momento de reducir los gastos, ¿usted reduciría el Senado, el Congreso? Mire, esa es una de las propuestas que frecuentemente, una de las solicitudes que frecuentemente los ciudadanos hacen, la reducción del Congreso, más que la reducción de sus emolumentos, de sus salarios, de sus ingresos, es la reducción del órgano. Y para eso es un tema propio de una constituyente. Las razones que se aducen, ¿cuáles son? Un Congreso que cada vez más sus funciones legislativas no las ejerce. Recientemente se las entrega al gobierno para que mediante la estrategia o el sistema o el procedimiento del fast track, pero igualmente la Corte Constitucional cada vez más lo sustituye y cada vez más lo desplaza. A mí no me desagrada en una eventual constituyente, tema de constituyente, la reducción del Congreso, pero son temas propios de la constituyente. Nos pregunta Leonardo Camacho y varios otros, ¿qué piensa usted de la actual crisis de basuras de Bogotá? La actual crisis de basuras, la advertí, le señalé en su momento cómo la estrategia del entonces alcalde Petro generó lo que ustedes conocen, impuso un sistema de recolección contra la ley, contra los principios fundamentales de la competencia, razones que me permitieron tomar la sanción que tomé, razones que igualmente adujeron la superintendencia para imponer las sanciones que impusieron. Y la creación de Aguas de Bogotá, que fue, dijéramos, uno de los eslabones de esa crisis para lograr implementar ese sistema de recolección. ¿Cómo lo solucionaría Entonces, usted? pues yo no soy alcalde, pero es indudable que ahí lo que digo, la ineficiencia y la quiebra de Aguas de Bogotá es consecuencia de las sanciones reiteradas a las que se le impusieron por lo que nosotros advertimos por su ineficiencia. Y ahora estamos frente a una instrumentalización política, y este paro es debido precisamente, o es la consecuencia, y están recogiendo los frutos de todos los errores en que incurrió el alcalde Petro. Angélica. Bueno, la caída de los precios internacionales del petróleo dejó en evidencia la urgencia que tiene el país de diversificar su canasta exportadora. ¿Usted cómo podría impulsar esa diversificación y cómo impulsar la productividad y la competitividad de la industria nacional?
Mire, aquí hay varias consideraciones que hacer. Si nosotros no logramos que sean competitivos nuestros productos, si es que sean competitivos nuestras manufacturas, pues que sean competitivos toda la actividad productiva del país en los más disímiles escenarios, no vamos a poder afrontar con eficacia las consecuencias de lo que usted me plantea y de los desafíos que eso ha creado. Es necesario hacer competitivo nuevamente al campo. El aparato productivo del campo ha sido afectado, entre otras cosas, por los tratados de libre comercio, que menester son hacerle una reingeniería en algunas de sus manifestaciones, en algunas de sus expresiones. El balance frente al aparato productivo del país es muy precario. Es menester fortalecer el agro, es menester fortalecer el campo. Hay un déficit de bienes públicos en el campo que hace imposible que éste sea competitivo, y nosotros nos toca hacerlos nuevamente competitivos. Uno echa de menos en el campo las obras de infraestructura, uno echa de menos en el campo las vías de comunicación, las vías terciarias, echa de menos en el campo los distritos de riego, las centrales de acopio, la electrificación rural, los acueductos veredales. Menester es, en última, una gran apuesta por hacernos competitivos. Lo mismo podemos pasar y analizar el tema de las manufacturas, que son tan afectadas en nuestro caso, con los productos chinos, y una gran vulnerabilidad que ha causado. Menester es fundamentalmente, y la apuesta es por lograr la competitividad, tanto del agro como de las manufacturas, como de otra cantidad de actividades industriales y empresariales. Bueno, pues candidato, ya se nos está acabando el tiempo. Ya para terminar, hay un tema que preocupa a todos los ciudadanos y que efectivamente afecta los niveles, afecta el desarrollo de la economía, y es la seguridad. Nos pregunta Jason Daniel López, y nos ha preguntado ya varias veces, para responderle la pregunta a él, ¿qué haría usted para mejorar la seguridad de los ciudadanos? Mire, varias cosas. Primero, es necesario aumentar el pie de fuerza de la policía. Segundo, poner la innovación y la técnica al servicio de la seguridad. Tercero, articular la seguridad ciudadana. ¿De qué forma? Articular para lograr preventivamente, lograr efectos positivos. Los ciudadanos en las cuadras, en las manzanas, en los barrios, tendrán que proveerlo de instrumentos técnicos, de tecnología de punta y de articulación necesaria con la policía, para lograr prevenir la comisión de ilícitos. Pero cuarto, es que aquí sin justicia no hay seguridad, no hay seguridad ciudadana. A usted le ha pasado, a mí muy seguramente, que algún miembro de su familia, algún amigo, algún vecino, por robarle el celular, por robarle 500.000 pesos, por robarle el carro, por robarle lo que sea, le pegan una puñalada, detienen al bandido, se lo entregan a la policía, a la fiscalía, y la fiscalía antes de 24 horas lo deja libre por cualquier razón. Es indudable que esa circunstancia genera unas dosis de inseguridad gigantesca, y ahí hay temas de carácter judicial, de carácter legal, de temas penitenciarios que nosotros debemos afrontar, y es parte de las políticas de seguridad ciudadana. Pero mire, ¿hace cuánto que fue comandante de la policía de Bogotá el general Guatibonza? 3 años, por ahí. Sí. Ustedes lo recuerdan, claro. Daba unas declaraciones que pasaron desapercibidas. Decía que en ese trimestre la policía había intervenido para neutralizar más
de 6.000 linchamientos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué el ciudadano hace eso? Porque cuando es consciente de que no va a pasarle nada al bandido, reacciona de la forma que vemos, tomándose la justicia por su propia mano. Entonces, ese tema de la inseguridad, que es el primero de los temas, entonces tiene ingredientes, para resumir, ingredientes policivos, ingredientes de tecnología al servicio de la seguridad, ingredientes ciudadanos, articulación del ciudadano, de los vecinos, en los barrios, en las manzanas, en las cuadras, articulación entre ellos y la policía, aumento del pie de fuerza, pero también estrategias de carácter, que ya lo veíamos en otra pregunta, de carácter judicial, de descongestión, de pronta y cumplida justicia, porque aquí debemos, como política pública, como finalidad de la política pública, devolverle al bandido el temor por la autoridad. Si no hay temor, no hay disuasión, y si no hay disuasión, pasa lo que estamos viendo en la ciudad. Bueno, pues candidato, muchísimas gracias por estar en esta sesión con nosotros. A ustedes muchas gracias por su sintonía, les agradecemos sus preguntas, no pudimos contestarlas todas por un tema de tiempo, pero estaremos muy pendientes de las propuestas económicas de este candidato y les estaremos informando muy cumplidamente. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos en una nueva edición al Tablero el próximo lunes a las 11 de la mañana.